Cuando hablamos de pactos, mi amado hermano, estamos hablando de varios pactos previos al que se menciona como el pacto de Dios con Abraham. Los pactos previos al pacto de Dios con Abraham, hay un debate, algunos colocan el pacto noético o el pacto edénico, lo colocan y no lo colocan, hay un debate en cuanto a eso, pero sí le puedo decir que este pacto es un pacto vital para usted y para mí. ¿Por qué es vital? Y ya lo vamos a analizar y lo vamos a ver. Porque este pacto tiene alcance aún el día de hoy para usted y para mí. Y es muy importante entenderlo. Yo le voy a invitar que vaya a su Biblia, Génesis capítulo 15, y vamos a leer juntos la porción que nos compete para el día de hoy. Génesis capítulo 15, a partir del versículo 7 en adelante, y vamos a leer de la palabra del Señor así. ¿Lo tiene, mi hermano? Y dice, y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente. Permítame, una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que se paseaba entre los animales divididos. Y aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Y ahí vamos a parar. Y después del trabalenguas vamos a analizar qué es lo que pasa aquí, qué es lo que vamos a poder aprender acá. ¿Saben? Meditando yo un poco en este concepto, hay algo que tenemos que entender, y vino a mi memoria una historia que se cuenta allí. No sé cuántos de ustedes han viajado en avión. Yo personalmente, por mi responsabilidad, me toca viajar bastante en avión. Y ahorita que andaba de viaje me encaramé en un montón de estos aparatos. Y recuerdo que al inicio de mi desafío, de mi responsabilidad, al principio me daba mucha inseguridad viajar en avión. Me daba mucha inquietud, la inseguridad de estar encaramado a un montón de metros allá arriba. Y me hizo pensar en una historia. Dice la historia que una vez en un vuelo que iba con destino a Nueva York, se subió un niño de alrededor de unos 8 años, solito, nadie iba con él, y él simplemente ingresó al avión y llevaba consigo una mochilita, un bolso, y se sentó en uno de los asientos, y la gente que estaba cerca de él estaba sorprendida de ver un niño tan chiquito sentado solito en el avión, sin compañía de ningún adulto. Y este niño se sentó, tomó la mesita una vez que el avión había despegado y empezó a pintar con su libro de colores, y empezó a pintar. Al rato del vuelo, cuando el vuelo ya llevaba algunos minutos, la tormenta y factores del clima empezaron a generar que el vuelo se comenzara a hacer un poco fuerte. Bastante turbulencia, viento, movimiento. Y aquellos que han viajado y han estado en alguna turbulencia más o menos interesante, sabrán que no es grata la experiencia. Es un poquito incómoda a veces, y dependiendo de qué tan fuerte sea la turbulencia. Pero este niño, curiosamente, en medio de la tormenta, la turbulencia, el ruido, las personas empezaron a inquietarse, la gente empezó a ponerse un poco nerviosa, empezaron a hablar entre ellos de cómo se movía el avión y qué estaba pasando. El niño seguía tranquilo, pintando. Y en un momento una señora, ya un poquito alterada por el miedo de lo que estaba pasando, le preguntó: oye, niño, ¿no tienes miedo de lo que está pasando? Y la respuesta del niño fue muy sencilla. La respuesta fue: no, señora. Y el niño siguió pintando el librito. Y la señora le dice: ¿cómo es posible que no tengas miedo?
Y el niño le dijo: mi papá es el piloto y yo sé que él hará todo lo necesario para que yo esté seguro. Y si hay algo que a mí me hizo pensar en esto, y tiene que ver con el punto de partida del pacto de Dios con Abraham, es que todo comienza con aprender a confiar en el piloto. Todo comienza allí. Para poder estudiar los versículos del 7 en adelante de Génesis capítulo 15, necesitamos leer el 6. Y mire por favor conmigo el versículo 6. El versículo 6 es la puerta de entrada al versículo 7 al 21 en lo que Dios va a hacer con Abraham. Dice el versículo 6: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Mi amado hermano, sin el versículo 6 no tenemos del 7 al 21. Es sumamente importante entender el versículo 6 para poder saber la dinámica que hay con Jehová y Abraham desde el versículo 7 en adelante. Cuando nosotros miramos esta porción, dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hay dos palabras sumamente importantes que tenemos que entender. La primera es la palabra creyó. Dice que Abraham en algún momento él tuvo que tomar una decisión y tuvo que creer a Jehová. Y esta palabra es una palabra que usted y yo usamos comúnmente cuando oramos. Esta palabra tiene que ver con la identificación hebrea de la expresión amén. Cuando usted y yo ratificamos algo, cuando decimos sí, cuando decimos voy por acá, cuando decimos esto sucederá. La palabra amán, que tiene que ver con la raíz hebrea de la expresión traducida como creyó, es una palabra que hace referencia a afirmar, confiar, determinar o confirmar algo. O sea, en otras palabras, hubo un momento en la vida de Abraham, Génesis 15, versículo 6, donde Jehová le hizo recordar a Abraham todo lo que había pasado desde el capítulo 12, y ahorita vamos a entender por qué. Desde el capítulo 12, el concepto del pacto de Dios con Abraham no comienza en el capítulo 15, comienza desde el capítulo 12. Pero llega un momento en su vida y en mi vida que Dios tiene que traer a mi memoria la historia de su fidelidad para poder decir confío. Y esto tiene que ver con el despegue de la ratificación del pacto de Dios con Abraham. La segunda palabra clave es que esa respuesta de Abraham tuvo un veredicto, porque dice que fue contado por justicia. Y esta expresión tiene que ver con las cortes de justicia, tiene que ver con la ratificación de un juez, tiene que ver con la determinación de una autoridad. ¿Quién es la autoridad? Jehová. ¿Qué miró Jehová? El corazón de Abraham. ¿Qué había en el corazón de Abraham ahora? Creyó. Y la resolución del juez le fue contado por justicia. Y esta expresión lo que saca a la luz o lo que revela es que Abraham finalmente tuvo fe en la palabra de Dios. Finalmente. Mi amado hermano, yo no sé usted, pero yo le puedo asegurar que aunque yo estudio mucho la Biblia y tengo años estudiando y tengo años enseñando y tengo años instruyendo y tengo años dando conferencias y estoy terminando mi doctorado teológico y ya terminé una maestría teológica, hay momentos donde mi fe duda. Yo no sé en usted, o quizás soy el único débil acá, pero a veces no es un asunto de conocimiento, es un asunto de creerle al conocimiento que tiene. Es un asunto de no olvidarse quién es Dios, de no olvidar la historia de fidelidad de Dios. Y este es un punto clave que tenemos que entender en el pacto de Jehová con Abraham. Jehová miró el corazón de Abraham y vio que finalmente él estaba creyendo a su palabra. Y ahí comienza el desarrollo, ahora sí, de la ratificación del pacto de Dios con Abraham. Ahora acompáñenme a entrar en contenido. Entramos en contenido. Cuando hablamos del pacto de Abraham, yo quiero solamente llevarle algunos elementos previos para aterrizar en algunas lecciones que vamos a extraer del pasaje. Lo primero, solo quiero darle a modo de recordatorio, ¿qué es un pacto?
Si usted quiere, puede ir a la página de la iglesia, aquellos que no estuvieron, y hace unos cuantas semanitas atrás tuvimos un estudio que tenía que ver con los pactos de Dios, y ahí tenemos una explicación un poco más amplia de qué son los pactos. Pero solo quiero hacerle memoria de algo. La palabra pacto en la palabra de Dios no es una palabra exclusiva del Antiguo Testamento, la vamos a encontrar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, cada una de ellas según su término, berit o diakete. Y estas palabras nos van a hablar de algunos rasgos importantes que tenemos que entender. Cuando la palabra de Dios me habla a mí de un pacto, la palabra de Dios me está hablando a mí de un acuerdo, de un convenio. Es algo en la cual dos partes se ponen de acuerdo y se comprometen en cumplir. Ahora, esa es la definición estricta de lo que es pacto. Un pacto son dos partes que se ponen de acuerdo y se comprometen mutuamente a respetar lo acordado. Mi amado hermano, antes no habían abogados. Antes la palabra era más valiosa que hoy. Antes el compromiso, y por eso el compromiso implicaba un compromiso de sangre en muchos casos, porque hablaba acerca de que el incumplimiento merecía ser llevado a las cortes, y una de las posibles causales del incumplimiento era ser apedreado. Una persona que pagaba con su vida. Pero la palabra era firme, el convenio era sólido, el acuerdo de manos era firme. Había un pacto, un convenio establecido. Ahora, cuando vamos a la teología, cuando tratamos de entender el corazón de Dios dentro del concepto de pacto, tenemos que entender que siempre el pacto bíblico tiene que ver con Dios tratando de mantener la relación con el hombre. Porque el hombre es quien ha quebrado la relación con Dios. Usted y yo somos los que hemos transgredido el acuerdo de Dios. Dios siempre a través de los pactos ha tratado de mantener una relación con el hombre. Por eso la palabra pacto denota gracia y denota fidelidad. Gracia porque es un otorgamiento que yo no merezco, y fidelidad porque descansa en Él, no en mí. Porque Él es fiel al pacto y al convenio. Siempre Dios ha buscado el beneficio y la bendición del hombre. El pacto, cuando hablamos de pacto, me habla a mí de que yo puedo ser meritorio o recibir los beneficios del pacto, pero por fe, no por méritos, sino por algo que Dios ha establecido y descansa plenamente en quien Él es, en su fidelidad. Por eso una forma de definir la palabra pacto es encadenar u obligar. Es un encadenamiento mutuo, es un acuerdo pleno y absoluto. Es derivado de un término que puede hablar acerca de atar, de establecer un lazo o fijar una cadena. Usted ha visto cuando usted se encadena algo, no fácilmente se puede soltar. Bueno, ese es el concepto del pacto, es estoy encadenado a un acuerdo. Gloria a Dios que cuando hablamos de teología, este pacto tiene un criterio, y es que está determinado dentro de los pactos incondicionales. Y gloria a Dios por eso. ¿Sabe por qué? Porque si encontramos en la Biblia pactos condicionales. ¿Qué es un pacto condicional? Que depende de la obediencia del hombre. Y gloria a Dios que el pacto abrámico no depende de la obediencia del hombre, sino que dependía de quién era Dios, y es lo que vamos a analizar ahora. Este es un pacto que está categorizado dentro del grupo de los pactos incondicionales, porque depende plenamente de Dios y su persona. Ahora, ¿cómo llegamos a este pacto? ¿Cuáles son algunos pasos que se tuvieron que dar para llegar acá? Algunos de forma rápida. En primer lugar, tiene que recordar que Abraham fue llamado. Nadie debe decidir servir a Dios si Dios no lo ha llamado. Ahora, si Dios lo llama, obedezca. Y fue lo que hizo Abraham. Y el problema nuestro como seres humanos es que a veces olvidamos la confianza en aquel que nos ha llamado. Mi hermano, a nosotros como familia, Dios nos llamó para servirle a Él. Nosotros somos profesionales, mi esposa es graduada, yo soy graduado. Yo podría estar en una empresa en este momento ejercitando mi carrera. Yo soy licenciado en finanzas y tengo también otro título en contaduría. Ya trabajaba por una empresa, podría estar ganando mucho dinero en una empresa, pero Dios nos llamó. Y Dios dijo, quiero que seas un instrumento en mi obra. Y nosotros decidimos obedecer. 24 años ya pasaron de eso, y le puedo decir que fue la mejor decisión. Porque si Dios nos llamó y no hubiéramos obedecido, estaríamos frustrados hoy probablemente.
Mi amado hermano, lo primero que vamos a encontrar es que Dios llamó a Abraham. Lo segundo que vamos a encontrar es que Jehová va a prometerle a Abraham, y esto lo vamos a encontrar en el capítulo 12. El pacto de Dios con Abraham arranca en el capítulo 12 y hay tres cosas puntuales que Jehová le va a mencionar a Abraham. Le va a hablar de una tierra, le va a hablar de un pueblo y le va a hablar de una descendencia bendita, una bendición que alcanzará a muchos. El tercer paso que vamos a encontrar fue la gracia de Dios protegiendo el linaje. Y esto es muy importante y a veces no nos detenemos a verlo. ¿Recuerda qué pasó con Sarai y Abraham? Abraham tuvo un momento de lucha, lo vamos a encontrar. Mire qué curioso, capítulo 12, versículo 2, está Jehová diciéndole a Abraham: haré de ti algo grande. 8 versículos después, versículo 10, encontramos la duda de Abraham, la desconfianza de Abraham. Y esa desconfianza a raíz del hambre que había, a raíz de una prueba. Mi amado hermano, la fe debe ser puesta a prueba para que madure. ¿Se acuerda cuando estudiamos, aquellos que estuvimos aquí en Santiago estudiando la prueba? La prueba es parte del proceso que Dios usa para que mi fe madure y yo pueda conocer a un Dios diferente, no al Dios de la teoría, sino al Dios práctico de fidelidad en mi vida. Y cuando Abraham se enfrentó a la hambruna, tomó malas decisiones, se fue a Egipto, y el problema no fue solo que descendió a Egipto, o sea, descendió, esa expresión tiene que ver con decadencia, sino que también negó que Sarai era su esposa, ¿recuerda? Y un hombre, uno de los líderes de Egipto, casi la toma por mujer. Y ahí intervino la gracia de Dios, guardando el linaje y la descendencia. Porque el linaje tenía que ver con Abraham y su esposa. Imagínense si a su esposa la hubiera embarazado otro hombre que no era Abraham. Tuviéramos más problemas de los que ya tenemos actualmente, con lo que fue Abraham tomando a Agar su sierva. ¿Cuál fue el siguiente paso que encontramos? Cuando Abraham se separa de Lot y cada uno agarra un rumbo diferente. El quinto paso que vamos a encontrar es cuando Dios recuerda a Abraham. Ahora en el capítulo 13, la gracia de Dios vuelve a la vida de Abraham. Y en el capítulo 13, Jehová le va a recordar a Abraham de una descendencia. Y luego entramos al capítulo 15, que es donde estamos parados ahora, donde Dios confirma el pacto y lo sella en el capítulo 17 o más adelante, cuando Dios establece la circuncisión. Mi amado hermano, la circuncisión tiene propósitos específicos. Tenía que ver con higiene y otras cosas, pero el propósito más importante se llama identidad. Era la identidad de una nación. La circuncisión no era mecanismo de santificación, no era mecanismo de justificación, era mecanismo de identidad como nación. Ahora, mi hermano, este pacto tiene una estructura que es muy importante y aquí nos vamos a sumergir ya en el pacto específicamente. El pacto abrámico tiene una estructura, tiene 3 elementos claves. Lo primero que tiene el pacto abrámico es promesas hechas personales a Abraham. Lo que llamamos promesas personales. ¿Qué son las promesas personales? Aquello que Jehová determinó específicamente con Abraham. Y él le va a hablar de 3 cosas específicas. La primera le dice a Abraham: de ti, de tu descendencia, de tus genes, haré una gran nación. Ahora, no podemos olvidar que Abraham no tenía descendencia y Jehová estaba prometiendo un heredero que iba a venir de su misma genética y que iba a establecer una gran nación. Pero es una promesa, es un pacto, es un convenio de Jehová para con Abraham. La segunda tenía que ver con llenarlo de bendiciones. Hermano, Abraham fue una persona bendita. Dios le dio bendiciones terrenales temporales. Dios le dio siervos, Dios le dio riqueza, Dios le dio ganado, Dios le dio tierra a Abraham. Jehová había prometido bendecir a Abraham. Pero la tercera era que iba a colocar su nombre en la palestra de la historia. Yo no sé qué tanto usted conoce la cultura hebrea, pero usted puede mencionar a muchos de la cultura hebrea y no todos van a generar la misma reacción, pero toque a Abraham y usted va a ver lo que pasa. Muchas de las situaciones que suceden
tiene que ver justamente por el reclamo de la descendencia de Abraham. Muchos de estos conflictos y guerras y asesinatos que se dan tienen que ver por querer decir somos los verdaderos descendientes de Abraham. Tiene que ver con el gran patriarca, el gran Abraham. ¿Y qué tiene que ver eso? El tercer elemento de la promesa personal. Su nombre iba a ser engrandecido. Ahora, el pacto de Jehová con Abraham no solamente tiene promesas personales, también tiene promesas universales. ¿Qué significa una promesa universal? Que tiene un alcance específico, pero luego se extiende a un alcance mayor. Cuando hablamos de las promesas universales, vamos a encontrar que esa descendencia de Jehová iba a traer bendición. Dice la promesa de bendición o maldición divinas sobre la gente basadas en la respuesta de Abraham. Mi amado hermano, la respuesta de Abraham al pacto con Jehová iba a traer un resultado. Aquel que te bendijere, bendeciré, pero aquel que te maldijere, lo maldeciré. Eran promesas universales. Ya no era solo Abraham, ahora también era a aquellos que iban a descender de Abraham. Dios también les iba a guardar a ellos. Y todo aquel que aún fuera de su nación respondiera a ellos, habrá un resultado, o bendición o maldición. Pero también en las promesas universales vamos a encontrar que uno de los elementos de garantía era que de la genética de Abraham iba a nacer la simiente redentora. Esa bendición que iba a alcanzar a todas las familias de la tierra. Si nosotros fuéramos a Gálatas capítulo 3 versículo 16, Pablo va a decir a los Gálatas, les va a decir que esa simiente, esa promesa en la cual descansaba el linaje y la bendición a toda la humanidad tiene un nombre y se llama Cristo. Lo vamos a mirar en el versículo 16 y versículo 19 de Gálatas capítulo 3. Entonces el pacto de Dios con Abraham tiene promesas personales, tiene promesas universales, pero también tiene promesas nacionales, que es específicamente para la nación de Israel. ¿Y cuál es la promesa central que Dios le va a hacer a la nación de Israel? Que poseerán la tierra, o una tierra, una extensión de tierra. La escritura la determina como una extensión que iba a ir desde el río Egipto hasta el río Éufrates. Ahora, si yo le menciono solo esto, me imagino que usted dice, pero eso qué, o sea, ¿qué significa? Bueno, quiero que tengan más o menos una noción, más o menos. Este cuadro más o menos grafica desde dónde hasta dónde va la extensión de distancia desde el río Éufrates hasta el río Egipto. El río Egipto, el río Éufrates no hay duda dónde está. El río Egipto hay un poquito de debate si es cierto, pero la mayoría de los teólogos opinan que está haciendo referencia a lo que conocemos hoy como el río Nilo, lo que hoy conocemos. Ahora, si usted mira, lleva más o menos una extensión directa de más de 2,000 kilómetros de distancia. Y si usted mira los nombres a través del cual va la trayectoria, mire cuáles son las naciones que hoy pelean por dominio y se matan unos a otros y se asesinan unos a otros tratando de tomar dominio y posición territorial. ¿En dónde descansa ese dominio y posición territorial? Exactamente en la extensión que Jehová prometió a Abraham, que su descendencia poseería, que abarca todo este rango de distancia, donde usted va a ver diferentes naciones como Irak, Jordania, pasando inclusive bordeando la región de Siria, aún ingresando en la parte plena de Israel y alcanzando los bordes de los ríos de interacción con la nación de Egipto. Mi amado hermano, las peleas y los conflictos de hoy no son por casualidad. Tiene que ver con Satanás tratando de frenar y destruir el pacto de Jehová con Abraham. Cuando Jehová promete este pacto a Abraham, garantiza una tierra a la nación. Y los que hoy pelean lo que quieren es tomar dominio de esa tierra. Es más, usted y yo sabemos que esta tierra fue poseída por muchos años. Después del año 70, después de Cristo, que hubo toda la destrucción de la nación de Israel hasta el año 1948, prácticamente esta tierra fue poseída por otras naciones. Hasta que Estados Unidos se mete y hace un acuerdo de paz y la nación de Israel retoma su localización.
Pero ¿qué vemos hasta el día de hoy? Sigue la contienda, sigue el pleito, sigue la pelea. Ahora, mi hermano, ¿cuál es el propósito del pacto? Dice, está bien, Roy, es interesante ver el pacto. Sí, le hizo esta promesa a Abraham, le prometió la tierra, le prometió bendición, su nombre. Sí, vamos a ser benditos, sí, pero eso es con Israel, sí es cierto. Pero ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Sabe que el centro, el núcleo del pacto abrahámico tiene que ver con el corazón de Dios revelándose en un propósito? Es redimir. Tiene que ver con lograr redimir. ¿Qué es lo que Dios ha anhelado en toda la historia, la existencia de la humanidad? Dios ha querido bendecir su creación, pero el pecado lo alteró. El pecado que radica en usted y radica en mí ha alterado el que Dios quiera bendecir. Cuando miramos a Adán y Eva en el huerto, la interacción con Jehová, ¿qué quería Jehová hacer con Adán y Eva? Bendecirlos. Disfruten de esto, coman lo que gustan. Hay paz, hay armonía. El hombre y el animal conviven en armonía. Dios quería bendecir su creación, pero el pecado la alteró. Y Dios, en su gracia y misericordia, hay un plan trazado que comienza con el pacto de Abraham, se confirma con el nuevo pacto. Años después, Jeremías capítulo 33, se consuma con la persona de Cristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El centro, el núcleo del pacto abrahámico tiene que ver con que de la simiente de Abraham se levantará el Redentor. El núcleo, el eje central tiene que ver con redimir a una nación que ha sido rebelde, pero a una creación que está condenada por causa de su pecado. Ahora, mi hermano, vamos a Génesis 15, por favor. Y yo quiero extraer de ahí, en los 20 minutos que nos quedan, 15, 20 minutos, quiero compartirle de ese pasaje, tratando de entender toda la figura del pacto abrahámico, 5 lecciones que vamos a mirar allí. La primera lección la vamos a encontrar en el versículo 7. Mire qué dice el versículo 7 de Génesis capítulo 15. Dice así, lo leo para usted, dice, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos. ¿Sabe cuál es la primera gran lección que tenemos que entender? La primera gran lección es que el pacto de Jehová con Abraham descansa en quién es Jehová. Y gloria a Dios, mi hermano, solo este tópico es para una conferencia entera. Solo este aspecto, tratar de entender esta frase que pareciera tan sencilla, pero que teológica y doctrinalmente es súper profunda. Cuando Jehová le dice, recuerde, versículo 6, dijimos, todo comienza con confiar en el piloto. Todo comienza con la reacción de Abraham. Cuando él entendió quién era Jehová, miró la historia del capítulo 12, la gracia y fidelidad de Dios, y dice, le creyó a Jehová. Ahora Jehová viene a ratificar el pacto. En el versículo 7, lo primero que hace Jehová es su identidad. Dice, yo soy Jehová, quien te saqué de Ur de los Caldeos. Esta expresión, yo soy Jehová, es muy difícil definirla, honestamente. Es más, usted puede leer 20 libros de teología y todos la van a presentar de una perspectiva diferente. Pero lo que sí hay un acuerdo común, esta expresión hace referencia a la esencia del ser, la esencia de la divinidad. Por eso podemos atrevernos a tratar de definirlo como el que existe por sí mismo o el eterno. O sea, es aquel que no requiere ayuda externa. Es aquel que no fue creado. Es aquel que no tiene antecedente de creación. Es aquel en el cual descansa la genética y la esencia de todo lo que conocemos. Es aquel desde el cual su soplido y su voluntad dio vida a lo que conocemos. Tiene que ver con su persona, el mismo ser eterno. Y gloria a Dios que Dios nunca va a prometer algo que Él no va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios no miente a su persona y descansa en su esencia. No es como nosotros los hombres, que vivimos prometiendo y prometiendo y prometiendo y siempre incumplimos. ¿Cuántas promesas de matrimonio hemos quebrado? ¿Cuántas promesas con los padres y los hijos hemos quebrado?
¿Cuántas promesas laborales o ministeriales hemos quebrado? Porque el hombre no es Dios. Y el hombre en su esencia promete, pero a veces lucha con su propia realidad y su pecado. Y si no es la gracia de Dios que le sostiene, la tendencia natural es al quebrantamiento. Pero Dios no. Dios es fiel a su esencia. Dios es fiel a su naturaleza. Él es el eterno. Y mire qué pasaje más hermoso. Isaías capítulo 45 versículos 5 al 7 dice: yo soy Jehová. Vuelve a aparecer su definición de esencia, el que es el eterno. No hay más, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz, creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Mi amado hermano, la primer gran lección que yo miro en este maravilloso pacto tiene que ver con que descansa en él. Y no descansaba en Abraham, y no descansa en usted ni en mí. Por eso quiero solo mencionarle algo. Si usted está luchando, si usted ha recibido a Cristo en su corazón, si usted ya entendió el evangelio de Cristo y usted sabe que solo a través de Cristo puede ser salvo por fe, cuando le recibe y ha creído solamente en él, no en costumbres, no en tradiciones, no en religiones, y usted realmente entendió el evangelio confiando en Cristo, quiero que entienda algo: no depende de usted. Descansa en la obra de Cristo. Yo me encuentro en mi vida muchos creyentes, o que se hacen llamar creyentes, que han recibido a Cristo pero dudan y luchan con la seguridad de la obra de Cristo en sus vidas. Mi amado hermano, la salvación, gloria al Señor, descansa en Él. No descansa en usted ni descansa en mí. Segunda gran lección que yo encuentro del pacto de Jehová con Abraham, y la vamos a mirar en el versículo 8, y tiene que ver con la naturaleza de Abraham. Aunque en el versículo 6 me dice que él le creyó a Jehová, y en el versículo 7 se presenta a Jehová con su esencia, miramos un cuestionamiento en el versículo 8. ¿En qué conoceré que le he de heredar? Y pareciera como que el versículo 6 se contradice con el versículo 8. Pareciera que en el 6 dice le creyó a Jehová, y en el versículo 8 le dice: Señor, ¿cómo he de saber si realmente tu palabra va a ser fiel a mí? ¿Cómo? Y yo digo, wow, qué parecido es Abraham a todos nosotros. ¿Cuántas veces, mi hermano, y esto lo he dicho muchas veces cuando yo enseño o predico, y es un lema en mi vida: el ser humano, más que todo el creyente, tiene memoria corta. Lo he dicho en este púlpito más de una vez. El creyente tiene memoria corta. Nos olvidamos muy rápido de lo que Dios ha hecho. ¿Cuántas veces Dios no ha bendecido mi mesa? ¿Cuántas veces Dios no me ha sacado de pozos y de fangos? ¿Cuántas veces Dios no ha mostrado su gracia y misericordia? ¿Cuántas veces Dios no ha restaurado algo que me carga y me trae dolor? ¿Cuántas veces Dios no me ha castigado como yo debiera merecerlo? ¿Cuántas veces Dios no ha sido bueno conmigo? Sin embargo, doy un paso más en la vida, me enfrento a otra cosa y viene la pregunta: ¿cómo he de conocer si realmente tú serás bueno conmigo? Cuando Dios lo ha mostrado siempre. ¿Sabe? Esta pregunta me hace pensar en un Dios. Mi amado hermano, no sé usted, pero mire, yo estoy en una posición de liderazgo donde tengo que liderar mucha gente y tengo que lidiar con muchos temas de personas, de mi equipo y de fuera de mi equipo, y a veces es cansado. Y sé que los pastores entienden muy bien, y si usted está en un rol similar me entenderá muy bien. A veces es cansado estar repitiendo lo mismo siempre. Y le dices a la persona: vas caminando, te vas a dar con la pared. Y la persona a veces, en lugar de escuchar el consejo, te ataca. Pero luego se da con la pared y la persona viene con las heridas. Y está bien, uno toma el líquido, le ayuda a sanar las heridas. Cuando se curó las heridas, ¿sabe qué hace muchas veces la persona? Se va contra la misma pared. Y cansa, y cansa. Y a veces uno, como ser humano, en su debilidad de humano, uno dice: pues date con todo. O sea, ¿qué vas a hacer? Pero mira a Dios.
Hermanos, por eso le coloqué el contexto de dónde venimos. Desde el capítulo 12. Desde el capítulo 12, Jehová viene tratando de mostrarle a Abraham su pacto. Y volvemos una vez más en el versículo 7, Jehová se vuelve a presentar con su esencia. Y volvemos a encontrar en el versículo 8, duda. Señor, ¿cómo? Dame una señal. Y pareciera, mi amado hermano, pareciera como que en este versículo Abraham le está queriendo decir a Jehová: Señor, ayúdame en mi incredulidad. Esa es la impresión, mi amado hermano. Y sabe, cuando yo estudio esto, yo no juzgo a Abraham, al contrario, me veo a mí mismo ahí. Es un espejo a mi vida. Porque cuántas veces yo he sido incrédulo delante de Dios, aún conociendo lo grande que Él es. Nada de esto debería llevarnos a juzgar al siervo, más bien entender que Dios siempre ha usado hombres y mujeres débiles, pero que confían en Dios y aprenden a confiar en su persona. Él le pide una señal en el segundo punto. Ahora entremos a la respuesta. ¿Qué va a hacer Abraham? Bueno, en el versículo 8, Abraham le dice a Jehová: Señor, ¿cómo lo he de hacer? Muéstrame una señal. A partir del versículo 9, el Señor le va a dar instrucciones. Vaya conmigo, por favor. Bueno, lo voy a leer para usted. Mira el versículo 9 en adelante. 9, 10 y 11 le va a decir así: y le dijo, y aquí viene la respuesta de Jehová. Jehová responde a la duda de Abraham dándole instrucciones. Tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola, un palomino. Y tomó Abraham todo esto, lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. ¿Qué encuentro yo como tercera lección? Abraham obedeció la palabra de Jehová aún con dudas. Aún Abraham luchando con su pecado. Aún Abraham luchando con su realidad. Mi hermano, daría mucho tiempo, pero no nos olvidemos de algunos factores. Abraham era anciano. Abraham era avanzado en edad, su esposa era avanzada en edad, los dos no tenían fertilidad. O sea, son factores que influyen a mi naturaleza. ¿Cuántas veces, mi amado hermano, nosotros vemos más mis debilidades que la grandeza de Dios? Y eso es normal, y Abraham estaba luchando con eso, luchando con su pecado, luchando con su naturaleza, luchando con su carne, entendiendo que Jehová era grande, entendiendo que él había sido fiel, pero entendiendo que él era anciano y no era fértil. Sin embargo, obedeció. Dice que Abraham hizo gracias. Abraham hizo todo tal cual como Jehová le mandó. Aún en medio de la duda, mi amado hermano, quiero decirle algo con mucho cariño y respeto. Obedecer la palabra de Dios no tiene que ver con que Dios me dé o me revele todo. Tiene que ver con confiar. Tiene que ver con saber que Dios es fiel a su palabra y es fiel a su persona. Y si a mí Dios me dice: no camines por ahí, aunque no lo entienda, mi responsabilidad es obedecer. Abraham lo hizo. Abraham obedeció lo que Dios le mandó, aún cuando quizá tenía dudas y cuando estaba pidiendo señal. Ahora, dentro de esta obediencia hay algunos detalles interesantes. La primera de ellas fue que decidió partir los animales. ¿Sabe que yo escuché esto? A mí este estudio me trajo a la memoria muchos recuerdos. Cuando yo era un joven, hace unos 5 o 6 años, cuando yo era un jovencito soltero, cuando estábamos todavía solteros con mi esposa, en uno de los clubes bíblicos que yo iba como joven a la reunión de jóvenes, una persona dio un devocional, un estudio, y habló de esto. Y sabe que hasta el día de hoy yo no me olvido cuando él usó la ilustración de los animales partidos al medio, y que Jehová caminó por el medio. No me olvido. Y ahora estudiando esto vino a mi memoria ese estudio que escuché hace muchos años atrás, porque fue algo que marcó mi vida y me hizo entender que Dios es fiel.
Y me hizo entender que Dios, cuando garantiza, Él cumple. Y mire lo que hizo Abraham. Dice que partió los animales conforme a la ceremonia. Abraham no necesitó mayor descripción, mi amado hermano. Cuando Jehová le dijo, trae estos animales de esta forma, él entendió lo que debía hacer. Si usted mira todo el relato, Jehová no le dijo, y pártelos y ponlos. No le dijo. Abraham lo hizo. El tema es que había un elemento de un acuerdo, y pareciera como que Jehová le está diciendo a Abraham, según la costumbre, escucha bien, prepara el contrato para firmarlo. ¿Vieron cuando muchas veces hacemos un acuerdo, la compra de algo, y usted le dice a la persona, hagamos algo, anda con el abogado y prepara el contrato, y a las 4 llego y firmamos? Jehová le dio la indicación a Abraham. Abraham responde aún dudando en su carnalidad, establece los animales porque era un pacto, había que firmar el pacto. Abraham tuvo el contrato listo para firmar. Ahora, yo quiero que usted entienda algo, que esta era una costumbre, no está allí, pero en Jeremías capítulo 34, versículos 18 y 19, es un pasaje paralelo que nos muestra los convenios de cómo se establecían los acuerdos o los pactos. Dice Jeremías 34, 18 y 19, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto la palabra del pacto, que celebraron en mi presencia, oiga bien, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por medio de ellas, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales, sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra, que pasaron entre las partes del becerro. Parte de la ceremonia o la tradición de acuerdos en la antigüedad era que se partían los animales, se dividían, y los que acordaban el convenio caminaban juntos en medio de esos animales partidos, y de esa forma sellaban un convenio. Ahora, aquí hay algo que es interesante. Abraham obedeció aún con dudas, partió los animales y los colocó. Pero hay un segundo elemento interesante. Abraham cuidó el encargo. Y este detalle a veces lo pasamos por alto. Vio que dice la escritura que a veces venían aves de rapiña y querían comerse los animales. ¿Y qué hizo Abraham? Los ahuyentaba, dice. Mi amado hermano, ¿sabe qué aprendo yo de esto? Cuidado con las distracciones que desvían el propósito del acuerdo de Dios en su vida. Abraham estaba allí. Abraham sabía que tenía que preparar el pacto. Abraham sabía que tenía que partir los animales y los colocó. Ahora piense conmigo por un momento en la imagen. ¿Qué cree usted que había en el medio de esos animales partidos? Un charco de sangre. Mucha sangre, y obviamente eso llama a animales de rapiña. ¿Y qué hizo Abraham? Protegió el acuerdo, protegió el convenio. Y eso a mí me encanta pensar que Abraham no permitió distracciones para que el pacto se mantuviera preparado. En otras palabras, mi amado hermano, de alguna manera yo lo resumo así: es como que si Jehová le dijo a Abraham: Abraham, firmemos este pacto y terminemos con esto de una vez por todas y avancemos. Mi amado hermano, la cuarta lección es que el pacto no iba a estar ausente de pruebas. Aquel que le venda a usted un evangelio barato, huya. Porque el evangelio no tiene que ver con ausencia de pruebas o dificultades, tiene que ver con la fidelidad de Dios sosteniéndome en medio de las dificultades. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham tuvo que experimentar ese momento en el cual él sabía que la nación a la cual él iba a ser su patriarca, la descendencia, iba a enfrentar oposición, iba a enfrentar ataque, y el Señor le dijo todo esto. Dice, le sobrecogió el sueño a Abraham y tuvo temor. Este temor y este sueño tiene que ver con la figura del cautiverio, la penumbra del cautiverio que Egipto iba a tener sobre Israel. Y él le va a dar una descripción, le va a hablar de que iban a ser extranjeros, que iban a sufrir esclavitud, que iban a ser oprimidos y que iba a durar 400 años. El Señor, en medio de la promesa, adelantó que iban a haber pruebas. Mi amado hermano, ¿quién es el más interesado en que usted y yo, como hijos de Dios, dejemos de glorificar a Cristo? Satanás. Y él va a traer a mi vida situaciones duras. A veces son pruebas de Dios para formar mi carácter, pero a veces son ataques del enemigo.
que él quiere destruir el testimonio de la iglesia. Satanás quiere destruir esta iglesia, él quiere lastimarla. Y sabemos que a veces de afuera, y ya lo ha intentado con ciertos acuerdos políticos, ya lo intenta, pero a veces donde Satanás más quiere golpear es de adentro hacia afuera. Y a veces nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que ser maduros y tener cuidado con no dar pie a los ataques del enemigo. Cuarta lección que yo aprendo es que el pacto no iba a estar ausente de pruebas. El Señor lo anunció y lo avisó. Quinto y último, para cerrar, el pacto finalmente es ratificado. Del verso 17 al final se ratifica finalmente el pacto. Y aparecen dos figuras hermosas como el Señor se presenta. Se presenta como un horno humeante y una antorcha de fuego. Si usted prestó atención a la lectura o si ya lo ha leído, recuerda que Jehová y Abraham pasaron juntos en medio de los animales, ¿verdad? Si me dice que sí, tenga cuidado, porque no es así. El único que pasó en medio fue el horno humeante y la antorcha de fuego. Abraham estaba a un costado mirando lo que estaba pasando. ¿Recuerda que le leí Jeremías? Cuando dice que pasaban los dos en medio de los animales para firmar un acuerdo mutuo, pero en este caso pasó solo uno. Tenía que ver con el horno y la antorcha, porque la ratificación no descansaba en Abraham, descansaba en la garantía de uno, que era el Señor. Y solo le pongo a modo de recuerdo, cada una de estas figuras nos recuerdan un elemento, la presencia de Dios, cada una de ellas. Cuando hablamos del horno humeante, ahí le coloco algunos ejemplos de memoria. ¿Recuerda cuando aparece, por ejemplo, como una columna de nube con Israel en el desierto? Cuando aparece como un humo sobre el monte Sinaí. Cuando Él aparece como una nube de la gloria de Dios. Esta figura del humo, este vapor que se miraba, representaba la presencia de Dios. Pero también la antorcha de fuego. El fuego siempre ha representado la presencia de Dios, su justicia. Dice, y hay algunos ejemplos, por ejemplo, la columna de fuego con Israel en el desierto, en la zarza ardiente, recuerda con Moisés, como el fuego del cielo que consumirá los sacrificios que agradaron a Dios. Cada una de estas figuras nos recuerdan la presencia de Dios. Y sabe que me hizo pensar que es muy probable, no lo estoy diciendo como algo ratificado porque la Biblia no lo dice, pero es muy probable que el horno y la antorcha que pasaron en medio de las piezas de los animales quemaron y consumieron las partes de los animales, completando así el sacrificio y testificando de que el sacrificio era acepto por parte de Abraham, recibiéndolo Jehová. Y de esa manera el acuerdo se selló y el pacto se ratificó. Para concluir, hermanos, en primer lugar, el pacto de Dios con el hombre requería un sacrificio. Y en Cristo se consumó el gran sacrificio y no hay acuerdo sin sacrificio. Y ese sacrificio, gloria a Dios, si bien con Abraham nos da la muestra de un adelanto del sacrificio y el derramamiento de sangre, gloria a Dios, se consuma en la persona de Cristo. En segundo lugar, Dios mostró que este pacto era unilateral. Era un pacto que descansaba plenamente en él. Abraham nunca firmó el pacto. Abraham preparó los papeles para la firma. Abraham estableció el documento de firma. Abraham preparó los animales. Pero el que firmó por los dos fue Jehová. Tercero, la seguridad del pacto que Dios hizo con Abraham no está basada en lo que Abraham fuera o hiciera, sino en Dios. El pacto no puede fallar porque Dios no puede fallar. Y por último, la muerte de los animales requirió un acto sangriento. A veces lo podemos leer muy superficialmente, pero es un acto sangriento. Es tomar a los animales, amarrarlos y ejecutarlos. Necesario para satisfacer la justicia de Dios. Jesús firmó el pacto. Por Él y por nosotros también. Nosotros hemos entrado meramente por la fe en su gracia por medio del derramamiento de su sangre. También fue necesario un sacrificio sangriento, la persona de Cristo, para derramar su sangre por usted y por mí.
Y solo termino diciéndole esto: mi amado hermano en Cristo, yo espero que usted entienda que para que usted y yo hayamos entendido el Evangelio ha sido un largo proceso, y ha sido Dios en su fidelidad manteniendo su pacto a pesar de nosotros, para que se consume en su Hijo Jesucristo para el perdón de pecados. Yo espero que usted y yo no tomemos en poco el sacrificio de Cristo y entendamos que tiene que ver con años y años de un Dios que perseguía solo una cosa: redimir, rescatar y recuperar lo que se había perdido. Pero también a usted, si usted está hoy visitándonos y aún quizás está usted viniendo a la iglesia por un tiempo y aún no ha entendido que solamente en Cristo yo tengo perdón y salvación, yo le quiero invitar el día de hoy que usted abra su corazón a Cristo y que usted deposite su fe solamente en la persona de Cristo. Usted y yo somos pecadores y por causa del pecado estamos condenados. Pero Cristo vino, murió, derramó su sangre y fue resucitado para darme perdón y salvación. ¿Qué me toca a mí hacer? Solamente creer en Él, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, solo por el sacrificio de Cristo. Le invito a inclinar su rostro, cerrar sus ojos, por favor, y solo quiero terminar. A usted que quizá nos visita, que quizá está buscando una respuesta, quiero decirle que Cristo es la respuesta. Y quizá en esta mañana usted necesita entender que Dios le ama y por eso envió a su Hijo, para perdonar y limpiar todo mi pecado. Y el pacto de Dios con Abraham fue el inicio de esa promesa, la promesa de darme perdón y salvación. Y en la descendencia de Abraham nació Cristo. Y Él murió, derramó su sangre y resucitó. El Padre lo levantó entre los muertos para darme perdón y salvación.